amigos de Canal 17, gracias por estar una vez más con nosotros a las 9 en punto en esta cita tan importante a través de Canal 17 en su programa Hablemos. El día de hoy estamos platicando con el presidente de Alianza Evangélica. ¿Sabía usted que existe una organización de este tipo en El Salvador? Me refiero al licenciado Jorge Cervantes. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Es segunda o tercera vez que nos vemos, nos encontramos en algunas actividades y qué gusto que haya aceptado la invitación. Muchas gracias, Pastor. Realmente un privilegio poder estar en Canal 17. Reciban un saludo en nombre de Alianza Evangélica y todas las asociaciones que la componen. Para nosotros es un privilegio formar parte de esta iglesia tan preciosa, la Iglesia Evangélica del Salvador, que realmente tiene mucho por hacer, tiene muchos sueños todavía por convertir. Pero ahí en el nombre de Jesús que se van a ir dando gradualmente. Amén. Tengo que comenzar por el principio, licenciado, y preguntar qué es Alianza Evangélica. Bien, Alianza Evangélica es una asociación de asociaciones dentro de la Iglesia Evangélica. Asociación de asociaciones. Correcto. ¿Okay? Está constituida por varias denominaciones del país que agrupan una gran cantidad de iglesias cada una. Luego iglesias independientes de todos los tamaños, también hay pastores que se han asociado a título personal dentro de la alianza, y luego en el área educativa tenemos muchos colegios cristianos que también forman parte de Alianza Evangélica, tenemos medios de comunicación y también está en la parte de las universidades, Universidad Evangélica, Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios, son parte de nuestra organización, y tenemos también las ONGs, que es como se denominan, Visión Mundial, Compasión Internacional, y otras que están en el negocio de ayudar a las comunidades, de sacar a nuestros niños de sus graves problemas de educación y de pobreza. Me llama mucho la atención y créame que me quedé corto con el concepto de Alianza Evangélica que manejaba en años anteriores, especialmente por la poca o casi nula participación de los nuevos caciques del Evangelio, que son muy independentistas, que tienen temor a rendición de cuentas, que no les gusta ser confrontados con sus errores. Entonces, mi concepto de Alianza Evangélica, mire cuán equivocado estaba, que creí que era un grupo de iglesias que se unían para desayunar, para hablar de cosas positivas, pero veo que está abordando colegios, medios, universidades e iglesias independientes. Correcto. ¿Cómo llega y cómo nace esta visión? Ok, la Alianza Evangélica inició con el nombre de Conesal en los años 80. Conesal fue una coyuntura que la guerra dejó, ¿verdad? La necesidad de que los evangélicos se unieran para poder garantizar la libertad de culto, la libertad de predicación. Entonces los líderes que la fundaron fueron prácticamente todas las denominaciones grandes o tradicionales que conocemos en El Salvador, junto a sociedades bíblicas y otras ONGs que se interesaron en el tema. Respondían a una coyuntura de algún tipo de amenaza que venía para poder tener la misma libertad religiosa que se había tenido hasta ese momento. Debo de hacer una pausa. ¿Le teme el comunismo o le teme al comunismo Alianza Evangélica? ¿Se manejaba en aquel entonces en Conesal de que los comunistas iban a decir fuera las Biblias, fuera las iglesias? Yo creo que hubo parte de ese elemento, pero más que todo hubo una iniciativa en la Asamblea Legislativa para poder supeditar el trabajo de las iglesias evangélicas a la Iglesia Católica Salvadoreña. Entonces, esa reacción que en aquellos tiempos tomaron el hermano Marcelo Cárcamo y otros líderes fue hacerse presente a la Asamblea Legislativa y decir, no estamos de acuerdo en que se regule a la Iglesia Evangélica a través de la Iglesia Católica. Entonces, la historia hoy nos cuenta de que esa pieza de correspondencia que fue introducida a tiempo evitó que en la constituyente se apareciera una jerarquía de parte de la Iglesia Católica hacia la Iglesia Evangélica Salvadoreña. ¿No siente que ese fenómeno se está repitiendo hoy con este movimiento ecuménico que están tratando de empujar, con cariño lo decimos, de parte del gobierno a través de Monseñor Colindres, cuando lo citan a un desayuno, cuando dicen que queremos que participen en este asunto de la pacificación y tregua a las pandillas? ¿No estamos entrando en el mismo camino con otro tipo de tinta? Podría ser. Por esa razón, nosotros en Alianza Evangélica, que también hemos sido invitados, hemos decidido hacerlo como observadores de la situación, porque el tema central de estas convocatorias es la tregua entre pandillas. Y ese es un tema que necesita más reflexión, que necesita más transparencia. Decía yo durante la semana en una entrevista en radio de que con gusto podemos colaborar en todo lo que ahorre vidas a los salvadoreños, pero se necesita que todo eso se ponga en una caja transparente y que se digan las cosas tal y como han sucedido.
todavía hay dudas acerca de esta tregua entre pandillas. Todavía a título no, personal, como presidente de la Alianza Evangélica, ¿cuáles serían 3 puntos claves que usted dice, esto a mí no me va? Pues yo pienso que hay que revisar las promesas del señor ministro de Seguridad en función de que se dio una reducción, una oferta de reducción del 30% en los delitos, ¿verdad? En la tendencia que llevaba eso era difícil de alcanzar y había que generar algún tipo de coyuntura que pudiera permitir hacerlo. Esa es una de las dudas que nosotros reflexionamos dentro de la alianza. El otro es por qué no participó la jerarquía católica en un principio, sino que fue otra coyuntura más a nivel de la capellanía hasta se desligaron militar. En un momento. Correcto. Y lo otro es el hecho de que la tregua entre pandillas no está beneficiando directamente a las víctimas de las pandillas, sino está... A las pandillas en sí. Hay un beneficio directo hacia las pandillas, lo cual es muy positivo, porque ya tenemos más de 1.600 salvadoreños que no perdieron la vida durante 2012 con sus respectivos hijos que en este momento no son huérfanos. Eso hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo y apoyarlo de una manera con las herramientas que estén a disposición de uno. Pero todavía falta transparencia. Entonces todavía necesitamos saber un poco más, necesitamos saber cuáles fueron los otros elementos de la negociación. Licenciado Cervantes, ¿de quién cree que fue la idea? Yo he escuchado 2, 3, 4, 5 versiones y otras que he podido ver. Primero aparece el señor Munguía Payés diciendo, no fui yo, fue la Iglesia Católica. Luego aparece la jerarquía de la Iglesia Católica diciendo, nosotros nos desligamos, no tenemos nada que ver en esto. De repente aparece Monseñor Colindres diciendo, no fui yo. Y hace 2 semanas aparece Munguía Payés ya con ganitas de andar por la vicepresidencia diciendo, no, pues sí, pues fui yo. ¿Quién fue? No tengo ni idea, o sea, no tengo idea quién habrá podido ser. Habría que analizar, hacer una lectura de los hechos, saber quiénes salen beneficiados. Al ¿verdad? final valió la pena, o sea, no estamos la diciendo que no valió la pena, simplemente Correcto. Me gusta su observación cuando dice, hey, los beneficiarios en este sentido fueron los que no perdieron la vida, pero mayormente ellos. ¿Qué le hace sentir? Nosotros tenemos un ministerio de cárceles por muchos años y sabemos que ellos también son hijos de Dios, que necesitan ayuda, pero ¿qué le hace sentir cuando ve, si lo puedo llamar así, los privilegios que ahora tienen los señores allá adentro? Pues lo que pareciera ser es que fue un elemento sobre la mesa, ¿verdad? Hacer algún tipo de cambio en la manera o el trato que el aparato de justicia le daba a los líderes de las pandillas. Eso definitivamente que si se va a humanizar, ¿verdad? El trato en las cárceles tiene que ser de una manera transparente, como decía. Todo esto hay que ponerlo en una caja de acrílico o de cristal y entonces que toda la sociedad lo pueda auditar y lo pueda ver. ¿Y qué pasa con los que no son pandilleros que también están privados de libertad? Correcto, que tienen la misma necesidad y que deberían de ser tratados con dignidad y como personas. Yo creo que el tema va más allá de la estricta tregua entre pandillas. Aquí hay un tema de raíces políticas, hay un tema de partidización de todas las decisiones que tiene que ver El Salvador, de algún tipo de democracia que no es realmente democracia, sino más partidocracia que otra cosa, y eso nos lleva a los grandes temas de nación. Entonces yo creo que aquí lo que ha sucedido es que en algún punto como sociedad perdimos el rumbo, ¿verdad? Nuestra sociedad venía encaminada hacia un desarrollo, de alguna manera se truncó el desarrollo. Pero por los 20 años de... por lo que haya sido, realmente... o por quien haya sido. O por quien lo diga, porque sí. todo depende de la óptica con la que se vea. O sea, en otras palabras, somos una sociedad que se polarizó. Usted es un empresario y qué bueno y qué buen testimonio, y lo digo quizás con tacto, que no todos los evangélicos tenemos mentes de pollo, porque así es como se nos veía antes. Yo tengo 43 años y crecí en un hogar evangélico y nos hacían ver como que los evangélicos eran los tontitos, los que no hallaron qué hacer, los que no tienen cómo ganarse la vida. Una de las frases de unos grandes políticos de este país que le aprendí es que nosotros aquí no venimos a pie. O sea, usted tiene un negocio de familia, es un hombre que maneja varios idiomas, es un profesional. ¿Por qué se le ocurrió al licenciado Cervantes meterse a ser evangélico? Yo creo que es una situación en la que el espíritu toca, ¿verdad? No es, ¿Su familia es cristiana? ¿Hablo sus padres? Mis padres no profesaron la fe evangélica, pero sí mis hermanos mayores. Amén. Yo vengo de una familia de 9 hermanos, soy el menor de ellos. Mi hermano mayor se convirtió en la Iglesia Bautista Oreb de Santa Ana. ¿Son de Santa Ana? Somos santanecos. Sí. También mi hermana mayor, que fue quien me llevó a los pies de Cristo, ¿no? Luego me congregué en Iglesia Betel de Asambleas de Dios, también de Santa Ana.
¿verdad? Hasta cerca de los 15 años, cuando ya por no congregarme, pues me di una enfriada de esas fuertes, ¿verdad? Y prácticamente me volví mundano, hasta que el Señor nuevamente me llamó, ¿verdad? Antes de contraer matrimonio, varios años antes, y me dijo, tenés que santificarte, tenés que cambiar tu estilo de vida. A ver, ¿verdad? ¿Puede un empresario ser empresario, tener réditos, tener éxito y ser cristiano a la vez? Definitivamente. O sea, la profesión que cada uno de nosotros ejerce es para glorificar a Dios, sea que estemos como obrero, sea que estemos como empresario, como político, ¿verdad? O vendedor ambulante. La profesión no tiene nada que ver, ¿verdad?, con nuestro aspecto anímico y espiritual. ¿Por qué le hago la pregunta? Gente dice, mira, si te acercas a los evangélicos, voy a delimitar para no ensuciarlo a usted. Si te acercas donde los Tobit, te van a timar. No, vecino, ¿qué va a creer que un empresario va a llegar? Entonces usted como parte de este desarrollo que estamos hablando, que fue truncado por quien haya sido, por lo que haya sido, me pregunto por qué optó quedarse con Cristo. ¿Por qué no decir, sabes qué, las reglas del juego en el cristianismo son muy honestas, yo necesito producir un poquito más, no me quedo aquí? ¿Cómo lo ha ido usted en este caso? Eso es bien sencillo. Realmente cuando el Señor Jesucristo lo cautiva a uno, ¿verdad?, y lo pone en perspectiva de cuán pecador ha sido y la necesidad que tiene de un Redentor, de un Salvador, y le hace sentir, ¿verdad?, una pequeña probada de lo que es la eternidad y la vida eterna. O sea, uno no se puede negar, uno queda enamorado, queda cautivado del Señor. Y luego, después de la conversión, viene la parte del servicio. Ok, ahora sos salvo, ¿ahora qué vas a hacer? O sea, ¿cuántas personas más vas a impactar para que también prueben eso que tú has sentido en el campo espiritual? Entonces, realmente el hablar de Cristo, el testificar, es uno de los privilegios más grandes que tenemos como cristianos. Cuando hablamos, perdón, licenciado, cuando hablamos de este desarrollo como persona, ¿por qué podemos afirmar hoy, o por qué lo ve como empresario o como presidente de la Alianza Evangélica, que el país se polarizó o que el desarrollo se ha truncado? Lo que pasa es que en la historia económica reciente de El Salvador llevábamos un crecimiento acelerado desde los años 50 y 60, pero a la par venía una bomba social que estaba a punto de explotar. Entonces, paralelamente se fue desarrollando el país. Bueno, teníamos Producto Interno Bruto o ingreso per cápita mayor que Corea del Sur, teníamos mayor que Singapur y que muchos de los ahora tigres asiáticos, casi los triplicábamos nosotros en ingreso en los años 60 y 70. Que cada niño que nacía en El Salvador andaba con una deuda ya de $2.100 o $2.200. Correcto, que hay que entrarle también a ese tema. Entonces, nuestro desarrollo se paró porque no se le dio el tratamiento social, además de estar inmerso en el marco de la Guerra Fría, que fue algo que afectó directamente la política salvadoreña. Entonces, de eso pasamos a ser un país señalado y posteriormente un laboratorio político de las potencias de los dos extremos del mundo. Entonces, la guerra realmente sacó lo peor de los salvadoreños, ¿verdad? No, me gusta el laboratorio político. Apartamos realmente del camino, ¿verdad?, que llevábamos, y posteriormente se dio solamente un cese al fuego, que ahora le llamamos los acuerdos de paz. ¿Verdad? Que estamos ¿Cómo lo lee hoy? Ya cumpliendo 20 años de ese acontecimiento. ¿Este problema, licenciado Cervantes, continúa hoy? ¿Está truncado el crecimiento financiero en El Salvador? Definitivamente. En mi opinión, la razón que El Salvador se polarizó y se desvió fue porque se dio aquel principio bíblico de siembra y cosecha. Se sembraron ideas durante los 50, 60 y 70 y estas ideas dieron fruto. Pero el fruto que dieron fue según era la calidad de la semilla que se había sembrado. Ahora necesitamos, como país, cambiar la semilla. Necesitamos impregnarle a toda la sociedad principios cristianos. Necesitamos impregnarle principalmente la semilla del amor, que aunque suene utópico, es lo que el Señor nos manda a hacer. El amor, el respeto, ¿verdad?, el servicio hacia las demás personas, valores, la transparencia. Tenemos que pelear contra esta horrenda polarización y contra la corrupción que está presente en el quehacer del Estado salvadoreño. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuál es la reserva moral de El Salvador para pelear contra estos graves problemas? ¿Quién tendrá la receta que nuestra sociedad necesita para dejar todo esto atrás y empezar nuevamente un camino que nos desarrolle como personas, no solamente como país, sino que cada uno de nosotros empiece a ver la de él, ¿verdad? Empiece a sentir que verdaderamente hay oportunidades y que si se esfuerza va a tener recompensas. ¿Hay reserva moral en El Salvador?
Pues yo siempre lo he creído y es una de las razones por las que yo me asocié en Alianza Evangélica, ¿verdad? Porque la reserva moral de El Salvador es la iglesia. ¿En qué falló el catolicismo romano? Yo creo que el catolicismo pues tiene una historia larga, ¿verdad? Luego, en mi opinión, lo que sucedió es que se sistematizó demasiado. Entonces, sistematizó la liturgia y se la dio a las personas, a los asistentes a sus iglesias, se la dio masticada y le dijo, todo este acervo de conocimiento espiritual se resume en esta liturgia y en estos sacramentos. Entonces yo creo que se desconectó directamente del individuo. ¿Qué sucede cuando la liturgia no está sistematizada y cada evangélico cree tener una verdad diferente? Sí, hablando de la manera directa de llevar el culto, Okay. ¿verdad? ¿Cuál ha sido el éxito de las iglesias evangélicas? Yo lo llevaría hasta la Reforma, ¿verdad? Devolverle la Biblia al pueblo. Desde el momento que se le entrega la palabra al pueblo, la palabra tiene poder y empieza a transformar. Ella misma. ¿Verdad? Ella misma. Luego viene la parte de la metodología, ¿verdad? Y ahí pues la diversidad de denominaciones nos ilustran más o menos la manera de creerlo, la manera de implementarlo. Pero como decía uno de nuestros socios, el pastor Mario Vega, cuando vino el doctor David Wilkerson, él dio la plenaria de apertura y dijo, yo creo que ninguna de las iglesias evangélicas aquí representadas difiere en que la Biblia es la palabra de Dios, en que somos salvos por la sangre de Cristo, ¿verdad? En que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Entonces, cuando él enumeró cerca de 7, 8 coincidencias generales de las iglesias evangélicas, sentimos ahí la sensación de cuerpo. Ahí es donde sentimos, hey, somos un solo cuerpo, lo que pasa es que diferentes expresiones de fe, pero ninguno de nosotros refuta las verdades fundamentales de la Biblia. Yo he venido molestando con esto en el púlpito otra vez de una manera más peculiar, diciendo, miren, sigan los puntos de la Biblia y póngalos contra su ministerio. Si los puntos no pegan, su ministerio no es bíblico. Correcto. Y su cristianismo es bíblico. Y qué lindo el Señor que nos dio el periódico para todos los días en la Biblia, porque sabemos lo que va a suceder y lo que está sucediendo y cómo interpretarlo. Ahora bien, volviendo a nuestro punto, ¿cuál sería entonces la gran diferencia hoy en El Salvador, delimitando nuestro campo o el área muestral, entre la iglesia evangélica y la iglesia católica? Porque ahorita está de moda, porque están en la tregua, porque están aquí. Entonces muchos dicen, bueno, ¿y ustedes que no eran los de los penales? Pues, a nosotros lo han dicho mucho. ¿Y qué pasó? ¿Dónde se quedaron? ¿Qué respondemos a eso? Yo creo que nosotros, como iglesia evangélica, continuaremos madurando. Los tanques de pensamiento dentro de la iglesia cada vez son mayores. Hay más reflexión teológica, hay más capacitación académica para nuestros pastores y líderes. Ya se cuenta por cientos las personas que se están preparando en teología dentro de nuestra iglesia. Los pastores están yendo a las universidades, se siguen preparando. Entonces yo creo que estamos preparando por guía del Espíritu un nuevo despertar evangélico. Comentaba en una de las reuniones que estamos a punto de recibir la próxima encuesta que nos va a ubicar en materia de fe, qué porcentaje de evangélicos somos. ¿Cómo lo ve? Entonces, puede ser que se dé en los próximos 2 meses o dentro de los próximos 5 años, pero una realidad es que el catolicismo ya no será mayor al 50%. Entonces no sabemos si va a andar en el 45% o en el 48%, y nosotros probablemente hayamos subido, ¿verdad?, a un porcentaje parecido. Entonces, la pregunta, Lick, ¿por cuánto tiempo? Yo creo que eso va a ir en ascenso, ¿verdad? Porque al plotear la curva de nuestro crecimiento nos vamos a dar cuenta que pronto seremos la mayoría. Me llama mucho la atención por esto, licenciado. Siempre me regaña mi jefe, déjalo hablar, vos. Me llama la atención porque usted y yo pasamos quizás muchas etapas similares. Yo me enfrié a los 15 y dice usted me fui. Y yo digo, igual, entonces por eso decía, ¿por cuánto tiempo? Porque el cristianismo que estamos viviendo hoy es un cristianismo bien diferente al de la Biblia. O sea, el cristianismo es de prosperidad y de dones y de jerigonza y de relajo interno en las iglesias. Sí. Cuando volvamos, vamos a ocuparnos en esa pregunta. Okay. ¿Por cuánto tiempo y qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están quedando vacías algunas aún iglesias nuestras y por qué siguen regándose otras? Volvemos en un segundo. Licenciado Cervantes, estamos platicando con el presidente de Alianza Evangélica del Salvador. Interesante escuchar las estadísticas, no los cambie porque hay mucho más de Dios para usted. Ya volvemos. Yo creería que ahí se da un efecto bola de nieve.
Empezó pequeño, va a llegar a ser muy grande. Hoy la libertad que tenemos en Jesús nos permite expresar nuestros sentimientos y emociones con mayor facilidad. Válvula de escape, un libro en el que encontrarás temas como Caminando con la muerte, Las motorratas del Salvador, Reingeniería espiritual, escrito por el doctor Edgar Nova Bertrand Jr. Busca este buen libro en tu librería La Fuente. Advertencia: la lectura de este libro puede cambiar tu vida para siempre. Gracias amigos de Canal 17, seguimos platicando con el licenciado Jorge Cervantes de Alianza Evangélica del Salvador, una institución que nace para poder agrupar no solamente a iglesias, sino también a predicadores independientes, universidades, medios de comunicación. Ojalá usted, si es cristiano, se anime a ser parte de Alianza Evangélica. ¿De qué se sostienen? Bueno, nosotros nos sostenemos principalmente de la contribución mensual de los socios. Okay. Si yo soy un socio, yo hago un trato personal o lo que Dios ponga en mi corazón, o es un porcentaje, ¿cómo lo puedo hacer? Nosotros manejamos dos cuotas, una cuota para cristianos evangélicos, ya sean estos profesionales, pastores a cuenta personal, y la otra cuota para iglesias o denominaciones. Okay. Entonces es realmente un presupuesto muy bajo con el que operamos, con eso logramos hacer nuestro trabajo, aunque estamos soñando en proyectos sumamente ambiciosos, proyectos más grandes, hasta que logremos, ¿verdad?, traer nuevamente a Alianza Evangélica a todos sus fundadores y posteriormente entregarle al liderazgo de la iglesia la alianza y decirle, bueno, este es el vehículo que nos permitieron administrar, aquí está para que lo administre el liderazgo y sea finalmente el ente que aglutine la opinión y las aspiraciones de la iglesia evangélica salvadoreña. Nos quedamos hablando de estadísticas, prácticamente censos, del crecimiento de la iglesia evangélica o el decrecimiento de la misma, o de igual forma del catolicismo romano en El Salvador o en el mundo. Fuera de cámara decíamos que creía usted que esto es un efecto como la bola de nieve, que va a ir creciendo, hablo de la iglesia evangélica, y probablemente no así con la iglesia católica. ¿En qué nos basamos para hacer estas afirmaciones? Realmente al extrapolar la curva de nuestro crecimiento desde los años 80 a la fecha vemos que ha sido casi exponencial, hemos ido... duplicamos prácticamente en 10 años la cantidad de personas que dicen ser evangélicas. Luego está el otro elemento dentro de eso que como usted recuerda andábamos en un 38.6% cuando la encuesta de 2009 de la UCA lo manifestó, con la variante de que de ese 38% el 85% se congregaba efectivamente, al menos en el último mes. Mientras el catolicismo estaba en el 52%, pero solamente el 25% de ellos había ido a una iglesia en el último mes. Así que continuaremos creciendo estadísticamente. Hay que analizar también la parte cualitativa. Eso habrá que hacerlo porque hay de cristianos, de católicos. Sin embargo, creo que la iglesia seguirá madurando, ¿verdad? Y seguirá también tomando nuevas responsabilidades. Ahora la iglesia ha salido de la abstracción y se ha puesto directamente a hacer su trabajo. Algunos predican, otros llevan alivio social, otros están en las penitenciarías, otros están orando, pero finalmente somos un cuerpo articulado, con defectos, porque ¿quién no los tiene? O sea, si no fuésemos así de defectuosos y de pecadores, entonces probablemente hubiéramos creado nosotros algún tipo de manera de llegar a Dios, pero fue Dios, ¿verdad?, quien se compadece de nosotros y nos tiene aquí trabajando en su viña. Así que la iglesia va a continuar creciendo, pero el país también va a continuar viendo hacia la iglesia evangélica, ¿verdad? No solo los políticos, sino toda la sociedad nos va a decir, bueno, aquí está la violencia, aquí está la pobreza, aquí están los niños huérfanos, ¿verdad? Aquí está la polarización, la corrupción, ¿qué van a decir ustedes al menos en primera instancia? ¿Cuál es la relación de Alianza Evangélica con la política hoy? Pues nosotros consideramos que todas las instituciones de un país son políticas. La iglesia es una institución política. No es un partido político ni debe jamás, ¿verdad?, soñar con serlo.
sino más bien la iglesia tiene la función de ser esa reserva moral que hablábamos, pero también tiene una responsabilidad profética a la hora de señalar los errores. Nosotros somos, igual que el resto de salvadoreños, contribuyentes de todos los impuestos posibles, de todos los impuestos habidos y por haber. Nuestros miembros de iglesia están participando en el gobierno. Tenemos una gran cantidad de evangélicos en ministerios, en la Asamblea Legislativa, en cada una de las alcaldías, en todos los lugares de nuestra sociedad hay evangélicos. Entonces, tenemos esas responsabilidades que cubrir, y también nuestro papel tendrá que ser tener una relación de comunicación con el quehacer de la realidad nacional en El Salvador. No podemos hacer ningún tipo de amarre con partidos políticos, ¿verdad? Ni de un bando ni de otro, sino más bien conocer cuál es su proyecto. Mencionó ¿verdad? algo interesante que eran los impuestos. Y de manera directa o indirecta, cada miembro de una iglesia es un contribuyente. Definitivamente. ¿Qué opinaría o cuál sería su lectura a la propuesta que las iglesias evangélicas hoy deberían o debieran ya comenzar a participar con impuestos? Yo creo que lo hacemos de una manera indirecta, ¿verdad? Cada vez que abordamos un vehículo, le estamos contribuyendo $1 de impuestos al gobierno por galón. Luego, pienso también de que tiene que analizarse muy bien lo que sería la equidad tributaria, ¿verdad? Porque no es que vayamos a ver a la iglesia evangélica como una fuente de ingresos, pero porque también tendría que hacerse también lo mismo con la iglesia musulmana, con la iglesia católica, con cualquier otra expresión de fe, ¿verdad? Pero cuando analizamos la situación, vemos un Estado que ha patrocinado, ¿verdad? Con terrenos, donaciones, hasta este momento subvenciones del presupuesto a la iglesia católica. Pero no vemos en el presupuesto general de la nación que se esté dando un beneficio directo a los colegios cristianos o que tengamos colegios parroquiales cristianos. O para los orfanatos. Ahí hay mucha tela que cortar, pero yo pienso que la labor que todas las comunidades de fe en El Salvador hacemos va más allá de poder ser contribuyentes en impuestos. Y la labor principal es lo que nosotros hemos logrado por el poder de la palabra en la persona. Hemos logrado sacar, ¿verdad?, de los vicios, de otro tipo de flagelo, a una gran cantidad de salvadoreños, y eso ha significado estabilidad en la familia y ha significado seguridad para una gran cantidad de niños y un futuro mejor para ellos. ¿Cómo lo ve en el sentido de los privilegios que tiene la iglesia tradicional o católica contra los que no cuenta la iglesia evangélica? Por ejemplo, el capellán de las Fuerzas Armadas es católico, no hay capellán cristiano, más sin embargo hay un 38.6% que probablemente dentro de la Fuerza Armada es cristiano evangélico. Lo ha pedido, se le ocurre decir, bueno, voy a la asamblea, voy a presentar una piecita de correspondencia, que puedan colocar también un capellán evangélico. Yo creo que por cuestión de justicia son ajustes que nuestra sociedad va a tener que hacer, ¿verdad? Vamos a tener que necesariamente ir tomando responsabilidades que hasta ahora han sido inéditas para la iglesia evangélica. Y si eso se diera, pues definitivamente habría que apoyarlo. Pero ¿cómo se va a dar? Yo creo que todo eso debería de darse cuando finalmente se despolarice nuestra sociedad y hablemos de un proyecto de nación. En un proyecto de nación habrá que revisar la Constitución, habrá que revisar todos los elementos jurídicos que puedan afectar o beneficiar a las iglesias evangélicas. Habrá que tener nuestros líderes y nuestros representantes en esas mesas para poder contribuir, aportar soluciones y también recibir, ¿verdad?, una cuota de justicia. ¿Lo vamos a lograr hacer? O sea, ¿el líder evangélico hoy tiene ganas de ser parte de una alianza o tiene ganas de ser un paladín? Yo pensaría que sí, ¿verdad? Ninguno de nosotros va a llegar a ser tan bueno como todos nosotros. Y eso debemos saberlo, ¿verdad? La visión de cuerpo tiene que estar presente en todo el liderazgo salvadoreño, porque solamente tendiendo puentes de cooperación, haciendo proyectos en conjunto, es que podemos hacer proyectos más grandes. Entonces yo creo que lo vamos a lograr, pero alguien tiene que levantarse para hacerlo. O sea, las cosas no suceden porque Dios quiso, hay que empujarlas. De manera automática, sino más bien va a suceder porque los líderes se van a levantar y lo van a hacer. Me llama mucho la atención también el tema que hablamos fuera de cámara, del cliché, del señalamiento de que todos los pastores se llevan el dinero, y el tema y la palabra específicamente diezmo es con lo que nos insultan todos los